Pues muchas gracias en primer lugar por concedernos esta entrevista y pasemos directamente a las preguntas. Háganos un pequeño resumen de qué es la CTM, qué relevancia tiene en el sector español del transporte por carretera. La CTM realmente es la organización española de transporte de mercancías más relevante. Tenemos 48 territoriales asociadas, porque se compone, la CTM la suma de las 48 territoriales de Conetrans, que es una organización territorial, más las 10 de especialidades. La suma de todas ellas configuran la CTM como organización, que ahora lo decimos nosotros. Los números que se contrastan cada 4 años por el propio Ministerio demuestran que tenemos el 52% de representación nacional de transporte. Por tanto, a partir de ese momento, estos son datos, o sea, es una realidad, esos son datos, pues a partir de ahí, evidentemente, la influencia que la CTM ha tenido o tiene durante en todo lo que es el transporte de mercancías por carretera, realmente es un tema relevante. En todo caso, nosotros siempre, desde la CTM, hemos siempre querido, y dentro del Comité Nacional, tener en cuenta siempre también a las organizaciones minoritarias. Nunca hemos empleado rodillo, ni mucho menos con esa mayoría, y así se puede contrastar por las propias organizaciones que configuran el Comité Nacional de Transportes. Usted fue durante muchos años el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, aparte de sus cargos dentro de la Confederación. ¿Eso le aporta hoy un poco del debate intenso con la Administración o el debate es algo obligado en cualquier presidente de una confederación o asociación? Fui 20 años exactamente presidente del Comité Nacional de Transportes por Carretera a propuesta de la CTM y, por supuesto, es más, tengo el orgullo de haber tenido incluso la presidencia por unanimidad de todo el comité en alguno de los mandatos. Hombre, me ha dado una experiencia enorme. Fueron miles, muchas veces al Comité Nacional de Transporte por Carretera no se le conoce muy bien, pero solamente en mi etapa han supuesto más de 250 reuniones, han más de 2.000 escritos, alegaciones en todos los ministerios. El trabajo es inmenso, de todas las organizaciones, evidentemente, es unas con mayor capacidad, otras con mayor capacidad. Eso me ha dado una experiencia muy grande. Me ha permitido también pues conseguir, no a mí, sino al propio comité, realmente alcanzar muchísimas mejoras para el sector. También hemos tenido nuestros fracasos, sin ninguna duda, pero normalmente el Comité de Transportes por Carretera no se ha valorado realmente la labor que ha hecho durante estos últimos años, sobre todo en lo que es la transformación del sector y la normativa del sector. Pensemos que cuando yo era presidente en el 98, es cuando me elijan presidente del comité, estábamos en un transporte absolutamente intervenido. Y hemos pasado a un transporte no totalmente liberalizado, pero sí desregulado, en ese proceso sin grandes tensiones en el sector y adecuándonos, por supuesto, a la normativa de la Unión Europea. Hablemos un poco del año pasado. Se llegaron a una serie de acuerdos. ¿Qué queda por cumplir de esos compromisos del año pasado? Y una vez que se avance en ellos, ¿qué demanda ahora la CTM a la Administración? El año 2022, sin ninguna duda, y lo veremos en el tiempo, va a tener que reflejado como un año realmente, yo diría, no voy a poner la palabra histórica, que no me gusta mucho, pero realmente de lograr objetivos que llevábamos muchos años intentando conseguirlos, objetivos fundamentales para el transporte de mercancías carretera en dos direcciones. Una, mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y nuestros autónomos, y dos, mejorar las condiciones de contrato de trabajadores o el contrato de transporte entre nuestros propios clientes y las propias empresas de transporte. Lo hemos logrado equilibrar a través de esas normativas, ¿no? Normativas que no voy a reiterar aquí porque son conocidas por todo el mundo. Pero cuidado, ojo, esas son normativas, son herramientas que ahora el sector tiene que saber utilizarlas. O sea, las empresas del sector tienen esas herramientas que tanto reclamábamos. Es más, que hoy en Europa, y lo puedo constatar porque todavía una reunión que he tenido esta mañana en ese sentido, franceses y alemanes están intentando trasladar algunos de los logros nosotros conseguidos para llevarlos a las propias normativas de ellos, ¿no? Hablo, por ejemplo, del tema de la carga y descarga. Cuando nosotros siempre a veces hacíamos referencia, muchas veces, o conseguir objetivos, por ejemplo, que tenían en Francia o tenían en Alemania, resulta que ahora ya se ha vuelto a la mesa. Nos hemos pasado en ese sentido desde el punto de vista de conseguir normativas más favorables para el sector.
Por tanto, ha sido, sin una duda, un año exitoso, de muchísimo trabajo, una interlocución por la Administración que, bueno, los cambios en la misma, pues quizás mejoraron esa interlocución, llegamos a unos objetivos, pero eso no quiere decir que esto sea un punto y conseguido y aparte no. Ahora, esto es como la bicicleta, ¿no? Hay que seguir pedalando, hay todavía cosas que dentro de sus propios acuerdos hay que seguir todavía mejorando y renegociando, y después surgen nuevos, sin una duda, retos, siguen nuevos retos para el sector. Descarbonización, digitalización, mercado, en fin. Hay nuevos retos, eso se ha conseguido, pero hay que seguir también adaptándose a esos nuevos retos que el mercado nos va a imponer, las nuevas tecnologías y la propia política, ya diría global, ya no solamente europea. Muy bien, la reciente destitución de la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, ¿deja algún acuerdo en el aire o alguna negociación? Y sobre todo, ¿se han reunido con el sustituto? Vamos a ver, la secretaria de Estado, Isabel, con ella hemos tenido muy pocas reuniones porque, como sabéis, tuvo una enfermedad, tuvo una indicación de enfermedad y estuvo separada del Ministerio unos meses. Pero en todo caso, en el tiempo que hemos negociado con ella, nos mostró conocimiento, nos mostró credibilidad y, sobre todo, nos demostró siempre mucha contundencia a la hora de su manifestación, incluso en el desencuentro, que hemos tenido también un desencuentro. Por tanto, en principio, y yo puedo decir que lo de Isabel ha sido una pérdida para el sector desde ese punto de vista. Con el nuevo secretario de Estado hemos tenido una reunión esta misma mañana, la primera. Muestra empatía, nos garantiza interlocución, pero hasta ya veremos si las palabras realmente se concretan en hechos. Cuidado, hay que suponerlo que así es. De luego, la primera reunión ha sido una reunión positiva, ha sido una reunión donde manifestó que iba a seguir la interlocución, que conocía los problemas del sector a fondo porque, aunque estaba en otro departamento, llevaba 3 años en el misma. Y bueno, si esto es así, desde luego nosotros, nuestra confianza en principio, se la vamos a dar y vamos a ver si es verdad que esa interlocución va a seguir manteniéndose. Pero ya digo, son muchos los retos que este sector tiene todavía por afrontar en estos momentos. ¿Cree que la unidad vista en 2020 entre las distintas sensibilidades de las asociaciones presentes en el comité fue solo efecto de la extrema necesidad o se sigue remando en la misma dirección? Vamos, en el comité hay muchas sensibilidades diferentes, sin ninguna duda. Y yo creo que el éxito, porque, vamos, si no fuera así, pues quizás en vez de haber, no sé si somos ahora 14 o 15 organizaciones, pues daríamos 2 o 3. Digo yo. Hay muchas sensibilidades diferentes. No porque unos digan que representan exclusivamente a los autónomos y otros representan exclusivamente a las grandes empresas. Quizá la única organización, ASTI, es la que dice claramente, yo no represento a las grandes empresas, pero nosotros representamos a un amplísimo. Si no, no podíamos tener la representación que tenemos. Si el 52% de este país son autónomos, si nosotros no tuviéramos autónomos, no podíamos tener la representación que tenemos. Pero bueno, hay asociaciones que arrogan la exclusiva representatividad del autónomo, del mundo autónomo. Bueno, en todo caso, yo creo que, si quieres me lo apropio como en el terreno personal, en los años que he tenido fue siempre de siempre tener en cuenta a la mínima representación con la máxima. Siempre tener en cuenta las posiciones de todas las sensibilidades que se mostraron en el comité. Nunca prácticamente se votó en el comité. Siempre se intentó llegar a consenso. Muchas veces se llegó, algunas veces no se llegó, y se hicieron manifestaciones particulares, ¿no? Y después, en el caso ya, evidentemente, el éxito obtenido en la negociación del año 22 ha sido porque realmente todos cedimos un poco en función de conseguir los objetivos. Se llegó a unanimidades muy amplias y que fue, el gran mérito del comité. Llegar a todos a esa base de acuerdos que impulsaron a la Administración tener que ir asumiéndolos. Por tanto, yo espero que esto siga así, pero en todo caso, hay sensibilidades diferentes y hay posiciones diferentes, pero sí es cierto que el comité, en ese sentido, está logrando, quizá por la experiencia, los años, etcétera, está consiguiendo ser ese interlocutor absolutamente, al menos así desde la Administración, único y válido, porque además es el único que representa realmente o que demuestra su representación, cada cual con su proporcionalidad, ¿no? Y sin embargo ahora parece que hay nuevas agrupaciones empresariales y profesionales
que se están formando. No me refiero a las últimas que han berreado en la calle, sino a nuevas organizaciones empresariales que incluso puede que se desgasten de alguna otra confederación, en Galicia, en León y Aragón, con la finalidad de terminar por acreditarse ante el comité. ¿Todas las asociaciones son bienvenidas? Por supuesto. Nosotros, mira, nosotros desde ya como CTM, nosotros siempre nos hemos reunido con todas las organizaciones, por muy minoritarias que fueran, siempre y cuando nos respetaran. El respeto es fundamental para poder siempre. Bienvenidas son. Otra cuestión es que yo entiendo también que, hombre, la excesiva atomización empresarial tampoco es buena, porque expresas esfuerzos y muchas veces pueden confundirse objetivos. Pero bueno, algunas veces son quizás inevitables. En un mundo tan amplio como nuestro, estamos hablando de 106.000 empresas en este momento, teniendo en cuenta el mundo del autónomo, y que bueno, que los movimientos asociativos, pues algunas veces por desinformación, por falta de conocimiento, y por qué no, por decirlo, incluso por posiciones muchas veces personales, pues se producen algunas veces roturas que luego a mí no me gustan, pero cuidado, evidentemente cada cual es libre de saber con quién quiere sumar y con quién quiera agruparse y con quién quiera asociarse. Por tanto, máximo respeto. Ojalá, efectivamente, hubiera, ya digo, no una excesiva atomización como este momento de ciencia asociativa y que haya esta ruptura. Además, son rupturas de rupturas, es decir, normalmente son organizaciones que ya estuvieron en otro sitio o estaban en otro sitio y que crean una organización. Bien, en todo caso, concretando la pregunta, si estas nuevas organizaciones demuestran en su momento, cuando los procesos electorales del comité, que tienen la representación que tengan y tienen la mínima que adquieren, por supuesto, bienvenidas y aceptadas, sin ninguna duda. Después de todo lo que se ha negociado, debatido, denunciado, parece que siguen existiendo algunas empresas de transporte grandes y pequeñas que siguen sin pagar lo correcto. Sin duda los autónomos tienen ya la herramienta necesaria para la denuncia. ¿Pero qué hace una organización como CETEM cuando es uno de los suyos el que es denunciado? Nosotros, vamos a ver, nosotros no protegemos a ningún empresario, asociación o asociado que no cumpla con la normativa. Punto. Y nosotros hacemos las denuncias que tenemos que denunciar, a lo que aquello nos tengamos que denunciar, igual que otra organización. Ahora, nosotros respetamos muchísimo el que cada empresa que está en nuestra organización, sea pequeña, mediana, grande, hasta ahí podemos llegar, que nosotros impusiéramos cómo tenía que gestionar su negocio, su empresa, por supuesto. Nosotros asesoramos, informamos, pero no gestionamos empresas. Ahora, todo lo que sea asesoramiento, toda esa información, todo lo que se nos pida en ese sentido, nosotros, por supuesto, los ayudamos. Ahora, nosotros, evidentemente, entendemos que en un mundo empresarial tan amplio como es como el CTM, que habrá empresas muy cumplidoras, habrá unas empresas que no cumplidoras, pero tendrán que ser responsables de sus propios incumplimientos. De luego, nosotros no vamos a amparar incumplimientos normativos cuando estamos defendiendo precisamente lo contrario. Es decir, que desde el punto de vista lo tenemos claro, no tenemos ninguna duda. ¿Cuáles han sido o son los sectores más sensibles en las últimas crisis que hemos padecido? Y, a la contra, ¿cuáles son los que han sido más inmunes o resistentes a los vaivenes de la economía recientemente? Los sectores dentro del transporte. Yo diría que hubo una bastante igualdad, ¿no? Hombre, hay sectores, digamos, que por especialidades, quizás por la especialidad concreta, las exigencias medioambientales, de calidad, etcétera, pues bueno, incluso por una menor competencia, pues hayan podido aguantar más fuertemente la crisis, ¿no? Pero yo creo que todo sector al final, teniendo en cuenta el coste, sobre todo para nosotros, el sector número uno, que es el coste de la energía, eso sí lo sufrimos todo de una forma realmente importante. Yo creo que no hubo sectores que digamos que han estado peor que otros. Siempre es verdad, a cara general es el sector más competitivo, donde más oferta de transporte hay y es donde efectivamente quizás, digamos, más se deterioran los precios, digamos, de alguna forma, ¿no? Quizás el sector de la cara general, otros sectores quizás, pero por ejemplo ahora, date cuenta el problema que tiene el sector de portavehículos, por un problema de conductores. Porque claro, el conductor de portavehículos es un conductor muy especial. No está sentado en la cara de descarga.
como sabéis, este es un conductor que sube, baja vehículos, tiene un trabajo muy específico en plataformas a más de 2 pisos, etc. Y hoy tienen un problema muy serio. No será porque no lo veníamos diciendo. Sería pagando muy poco, tú eso lo trasladas muy poco después a la jornada laboral o a los autónomos. ¿Y qué pasa? Que ahora conductores del mundo del portavehículos han preferido ir a la carga general porque no tienen que hacer esos trabajos de carga y descarga, o sea, tienen una mejor calidad de vida y se han ido a otros sectores. Y es así que entonces el portavehículos o tiene que pagar mucho más, o tienes el caso de Staggy, se llama, ¿no? Los de estos de que dan 800 euros a sus propios trabajadores más porque sean conductores de sus portavehículos. Esto es un poco, y puede pasar en otro tipo de actividades, que no se den cuenta que el apretar tanto al transportista, el envilecimiento de los precios acaba beneficiando al sector y al final, efectivamente, hoy tienes que no tengas los profesionales. Uno de los problemas que puede ser es que no tengas profesionales precisamente por esa apertura de costes que te hacen tú por cargadores y después negativamente acaban incluso repercutiendo ellos mismos. Relacionado exactamente con lo que estaba mencionado. Es de sobra que le iba a decir que las propias empresas de transporte no son en parte corresponsables de la degradación de la profesión con una loca carrera por bajar precios, los tender, el exceso de empleo de los autónomos para ganar flexibilidad empresarial, fiscal. ¿No hay una corresponsabilidad ahí? Sin ninguna duda. Pero el gran problema que tenemos las empresas de transporte es la dispersión de la competencia. Es decir, hay una situación de dominio absoluta de los cargadores sobre los transportistas. Yo antes comentaba al principio que estas normativas que hemos aprobado equilibran, tienden a equilibrar precisamente los contratos de transporte, es decir, el poner la cláusula del gasóleo o los pagos de 60 días, no trabajar por bajo costes, o sea, son elementos que tienden precisamente a equilibrar esa negociación del contrato. Pero todavía nos falta mucho. Nos falta el tema de los tenders, de la subcontratación, que estamos hoy también, como decís, nosotros somos partidarios del CTM, de limitar la subcontratación. Es decir, todavía faltan muchos elementos que tiendan a eso. Ahora, el tema de los conductores, por supuesto, sin ninguna duda, en muchísimos casos hay un tema de precariedad, quizás también desde el punto de vista no voy a negarlo, que quizás desde el punto de vista de los pagos, ¿no? Vamos, pagos de pagar más o pagar menos, ¿no? Pero yo diría que hoy no va a ser el problema más importante. Yo te garantizo hoy, te aseguro, que una empresa a un buen conductor profesional no lo pierde por dinero, seguro. Pero claro, hay que mejorar muchísimas más cuestiones. Hay varias cuestiones, como sobre todo es el poner en valor lo que es la profesión. O sea, tuvimos una época ahí, desgraciadamente cuando COVID, cuando fuimos muy valorados, un sector como muy estimado por la sociedad, pero realmente ni los políticos, ni la sociedad, yo diría muchas veces ni el propio sector se da cuenta del valor estratégico que tenemos para la economía de una nación, ya no para nosotros mismos. Yo hoy se lo comentaba al nuevo secretario de Estado, hablando precisamente de no nos olvidemos una cosa. Si esto no es un problema ya del sector, que lo es que con la economía española, y usted acaba de decir que el 94%, él lo dijo, que el 94% del transporte se mueve a través de la carretera. ¿Qué pasa si la carretera no da esa respuesta? Digo, a la economía española, o sea, a nuestros clientes. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un problema, no ya del sector, va a haber un problema de la economía en su conjunto española. Y el ferrocarril, por mucho que se apoye políticamente, infraestructuralmente, con presupuestos, va a tardar años en dar una respuesta mínima. Objetivo, escuchaba el otro día a María José Rayo, en 2030 el 10% de cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera. Bueno, ya salió a Koch, que lo sospechoso, diciendo que ni de coña. Pero es que yo sé que tampoco. Ojalá. Pero estás hablando del 10% como objetivo. Entonces, oiga, cuide bien usted a este sector,
que es el que, ya digo, es el que está dando respuesta para poder competir en Europa, en los mercados europeos, fundamentalmente en los mercados nacionales. Y ya digo, el tema de los conductores, sin una duda, es uno de los problemas. No los tiene solamente España, la verdad que los tienen también otros países, pero bueno, nosotros como Confederación Española nos preocupa nuestro país. Ahí hemos propuesto un montón de medidas. Una de las acciones que estamos ahora debatiendo, como bien sabéis, es una mesa, se llama la Mesa de la Falta de Conductores. Ya tenemos un primer borrador de un proyecto que entendemos nosotros, porque son varias medidas en las que hay que actuar, no solamente en una. Salarios, por supuesto, pero imagen del sector, porque no es atractivo por los jóvenes, el relevo generacional, las mujeres que no llegan al mismo, emigrantes, formación, costes de carga de conducir. O sea, no es una sola medida. Sería muy simplificado decir, oye, es un problema de salario. No, es un tema de varias medidas para al menos intentar efectivamente darle una respuesta, el conductor novel, etcétera, para una respuesta efectivamente a esta falta de conductores que tenemos. También se dice, quizá con razón, que el peor enemigo de un autónomo es otro autónomo. ¿Esto mismo no es consecuencia también un poco de la degradación de la que hemos hablado anteriormente? No te he entendido bien. Sí, perdón. Que se dice con razón que el peor enemigo de un autónomo es otro autónomo. ¿Esto mismo no es consecuencia un poco de la degradación de la profesión que hablábamos antes? Sí, estoy convencido. Vamos a ver, y lo decimos, no tengo problema en decir que el peor enemigo nuestro es el propio sector. Somos nosotros mismos, muchas veces. Siempre estamos quejándonos, siempre estamos efectivamente criticándonos unos a otros, pero ahora la realidad, nosotros mismos, incluso cuando conseguimos objetivos, somos nosotros mismos los que intentamos después de alguna forma evadirnos de lo mismo o sortearnos, ¿no? Efectivamente, el sector. ¿Y por qué es esto? Hombre, yo creo que hay varias razones. La excesiva atomización, yo entiendo que es un problema, y lo digo desde el punto de vista autónomo, creo que es un problema. La excesiva, atomización. No digo que el autónomo es un elemento esencial, pero es un problema. Después tenemos un montón de elementos que compiten en el mercado de una forma fraudulenta, que están también envileciendo los precios. Me refiero a cooperativas, a las famosas falsas cooperativas, que existen y además muchísimas, e incluso después también a empresarios que en vez de tener asalariados tienen falsos cooperativistas. También me explico, ¿no? Me explico. Es verdad. Entonces, un sector tan amplio, tan atomizado, donde hay competencias que evidentemente crean distensiones de competencia desleal. El tema módulos, o sea, el tema fiscalidad, más que el tema de la fiscalidad, el propio tema de los convenios. 52 convenios tenemos en España que tienen hasta un 100% de diferencia. O sea, hay un montón de cuestiones que sin una duda llevan a que tengamos una competencia realmente desequilibrada y que hay que tenemos que actuar, al menos lo estamos intentando, actuar sobre la misma para que efectivamente se pueda mejorar los resultados económicos de las empresas. Ya se me olvida, ya estoy hablando de 30 años. ¿Qué pretendo deciros? Tú tienes que ir a un sector sabiendo si tienes clientes, qué costes puedes tener, qué vehículos te puedes meter. Lo que no puede venir es como una salida de trabajo sin más. Para eso nada más que seas un conductor y te metas en una empresa de calidad, que sepas que te paga todos los meses, que tienes tus vacaciones, y tienes que dedicarte a trabajar. Y se lo decía muchas veces, si usted como autónomo, como mínimo, no consigue usted el salario de una buena empresa y los seguros sociales que te paga, que usted tiene que pagar al autónomo para garantizar también usted su futuro jubilado o de un accidente, una enfermedad, vaya usted al conductor. Pues dejémonos de fijarnos solo en los transportistas. Recientemente ha dirigido usted una carta abierta a los cargadores. ¿Cómo están las relaciones ahora? Si siguen sin actualizar precios de los costes y, sobre todo, ¿es inevitable en este sector el enfrentamiento permanente con los cargadores o es un recurso para señalarse los unos a los otros? No, yo te explico. Mira, voy a comentaros algo que ya creo que os comenté alguna vez más.
Cuando el Comité Nacional de Transportes por Carretera rompe con los cargadores, llevábamos 16 reuniones de una mesa, negociando lo que ahora precisamente ha salido. Carga, descarga, tiempos de espera, cláusula de gasóleo, masas y dimensiones. Para que ellos querían, ellos nos hablan de masas y dimensiones, que nosotros estamos dispuestos a, como lo hemos demostrado, a entrar efectivamente a ese debate también. Entonces llegó un momento que dijimos, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Claro, cuando es imposible llegar a acuerdos, lógicamente, entonces claro, lo que hicimos fue pasar de una mesa tripartita a una mesa bipartita, o sea, no, por la administración. Después ellos, o sea, lo han manifestado, es que a nosotros no nos han tenido en cuenta, nosotros estábamos... No, esta es la realidad. Fuimos nosotros, efectivamente, y dijimos, no, es que más se pedía tiempo, nada. Ahora, cuidado, que nosotros queremos una rotura... No, nosotros ya nos gustaría tener una relación fluida, por supuesto, seguro que con intereses contrapuestos, pero fluida con nuestros cargadores, son nuestros clientes. Pero claro, chico, tiene que ser bidireccional, no puede ser una dirección solamente. Entonces, ellos no quieren tratar temas los temas, ahora por ejemplo, los mismos tender, etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo? Nosotros seguimos con la mano tendida. Ahora, la mano tendida no quiere decir, como dije el otro día en Sábado Abierta, es que salga el señor Monantí, lo digo con nombre y apellidos, que cuidado, que no lo he escuchado, me lo grabaron, porque era un programa de Ana Rosa. Y es a las 11 de la mañana, era por ahí, claro. Oye, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó? Que la subida de los precios de los alimentos, entre otras cosas, pero, joder, que era por la carga y la descarga, que era por la ley. O sea, que al final nos echaba la culpa a los transportistas. Y no, por ahí no paso. Nada más que oye, ya estamos hartos, hombre, de que nosotros nos estéis imputando, y yo no estoy diciendo que ellos sean culpables tampoco. Todo el mundo sabemos por qué suben los precios de la leche, de los alimentos y de todo en general. Todos sabemos lo que supuso los precios, la energía, el impacto que ha tenido en todo el mundo. Pero, hombre, por favor, que a nosotros subimos los precios, claro que los hemos subido, como vos. No te dijo Rox, ¿no? Tuvimos que subir los precios. Y claro, es que nosotros, claro que subimos precios, pero el ítem de subida de precios, daros cuenta, pero si 25.000 kilos de naranja que puedes llevar en un camión, subir 2 céntimos, 3 céntimos, 5 céntimos, ¿qué supone en kilo? Y para nosotros es la leche. Para ir ya acabando, vamos a ir un paso adelante hacia el futuro. ¿Cómo ve el desarrollo de la descarbonización programada? ¿Temen los transportistas que la fecha del 2035 al final les termine costando dinero? Amigo mío, vaya la pregunta que me haces. ¿Crees tú que lo saben los propios políticos? ¿Cómo se te puede estar hablando de descarbonización? Cuidado, que esté bien. El sector está apostando por ello, sin ninguna duda. Ahora bien, vamos a ver. ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué seguridad realmente tenemos en estos momentos? Que efectivamente en 2035 ciertos combustibles, sobre todo los básicos ahora, como estamos hablando de gas o de gasoil, van a desaparecer. ¿De verdad qué tiene alternativa hoy? Hoy por hoy, en vehículo pesado no tiene alternativa el motor eléctrico. El hidrógeno que hablan como motor... Se habla mucho de hidrógeno verde y tal, pero realmente hay algo consistente en este momento. Tú ahora un empresario de transporte y dices que cuando tengas que cambiar un micro, ¿a dónde vas? Hablo micro pesado, yo no hablo un poco de distribución urbana, que hay eléctrico todavía se maneja, el gas, bueno, el gas ya poco, porque ahora con el coste todavía se... Pero yo voy a tener un motor eléctrico. Que cuando salga de Madrid no llego a Zaragoza, y si llego a Zaragoza después, ¿qué me dices de la siguiente? ¿De qué me estás hablando? Pero cuidado, que me estás hablando que vale 500.000 euros ese vehículo. ¿Cómo lo pago? ¿Cómo lo amortizo? Entonces, vamos a ver, sí descarbonización, pero con mucho sentido. 2, con fechas muy concretas, sobre todo a muy largo plazo, mucha garantía y mucha seguridad. Si no, estás llevando a eso, a la incertidumbre que tiene el sector ahora mismo, con respecto a cómo va a invertir de cara al futuro. Entonces, yo creo
que hay además muchísimas contradicciones, ya no digo del sector, pero hay muchas contradicciones con la energía. En Alemania se han cerrado las nucleares y están abriendo las térmicas. En España, en Asturias, derribaron 3, en Andorra 4, en Palencia 5, en Compostilla derribaron 6 térmicas que estaban trabajando a la luz. O sea, coincide, cuando no tienen claro, hay que ir con un programa cronológico y realmente de alternativas reales a los combustibles que tenemos hoy, y a partir de nosotros somos los más ecológicos del mundo, sin una duda. Y cuidado, con inversiones costosísimas que nuestros constructores, nuestros marquistas, evidentemente son los que tienen que investigar. Pero mira, hoy voy a hacer una pregunta que yo, como tal, no la tengo. ¿Qué pasa con Euro 7? ¿Cuánto va a costar Euro 7? Pregunta a un transportista que suele conocer, oye, ¿va a ser Euro 7? Y dice, claro, por supuesto. Pero, ¿y cuánto? No tengo ni idea. Son preguntas que parecen... Por eso digo, ¿cómo un empresario ahora te puede... ¿Desconexión? Sí, pero ya nada. Programa, proyecto, cómo, cuánto, en cuantías, qué alternativa realmente tengo. Pues lo que ahora no puede ser, porque tú si observas ahora, ¿quién está hoy teniendo semipesados en el mercado? Mira, 2 por marketing. Porque hoy hago un marketing Alimerca, hago marketing con 4G, tengo enchufe en casa, 1 millón de euros del Principado, te digo porque esto hablo con propiedad, no me lo pongas si quieres, no, 1 millón de euros del Principado, marketing Alimerca, somos ecologistas, ya, claro, vale. Pero algún asturiano fue a la ayuda de Autoeléctrico, empresa de transportes, 0. ¿Por qué fue? Porque no podría ir. No, porque ¿a dónde voy? Primero, el coste aunque me compense el coste que tengo. 2, ¿dónde cargo yo para llevar 40 toneladas a Sevilla? Ya no digo a París. Entonces, para la seguridad, oye, esto, lo que pasa es que es muy fácil hablar, cuando tú invitas, pero yo pago.